Una de las preguntas más importantes de la filosofía es la del ser. ¿Quién soy? De la forma en que respondamos esta pregunta dependerá la manera en que valoremos la dignidad humana. Para muchos el hombre es una máquina, o por lo menos funciona como una. Otros asumen que no es más que un animal evolucionado de seres inferiores, mientras hay quienes lo ven como un paquete sexual. Platón creía que era solo una idea, y Aristóteles le consideraba como un ser esencial descrito en base a sus accidentes. No obstante, las escrituras nos proveen un retrato más acabado del ser humano. Él fue creado a imagen de Dios y por ende porta un valor trascendente. Como pueden ver, mientras el materialismo reduce al hombre a una mera máquina, la teología le asigna un valor mayor. ¿Y cómo repercute esto en la dignidad? Si el hombre es una máquina, se justifica con ello el mal de la esclavitud y la explotación laboral de las grandes compañías. A fin de cuentas, el hombre es solo una cosa, un algo, un alguien, no un alguien especialmente. Si es un animal, lo vamos a tratar como tal, justificando fenómenos como el racismo y la eugenesia, propios de una cosmovisión que plantea la inferioridad de ciertas razas por cuestión de involución. Si el hombre es un paquete sexual, lo trataremos como uno, justificando la explotación sexual, la trata de blancas y sobre todo la cosificación de la mujer, del hombre y el tráfico generado por la pornografía infantil. Si es solo una idea, restaremos valor a sus implicaciones sociales. Pero si el hombre porta la imagen de Dios, entonces adquirirá un valor inigualable y se le respetará porque no es una simple máquina, sino una criatura especial. Esta fue nuestra reflexión de la semana. Siguiendo con nuestro programa, queremos hacer un comentario o hablar algo de lo que fue la independencia de nuestro país, donde vivimos, Estados Unidos, mi compadre. Aunque hoy estamos a 8 de julio, la independencia de los Estados Unidos se celebra el 4 de julio. En los Estados Unidos, el 4 de julio es un día de fiestas en que los colores rojo, azul y blanco adornan las ciudades. El cielo se ilumina con fuegos pirotécnicos y las parrillas encienden los jardines. Ese día del 1976, el Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia sobre la separación del Reino Unido. Esta Declaración de Independencia fue redactada por Thomas Jefferson y un comité de unos 3 personajes más sobresalientes de la época. Thomas Jefferson y Adams murieron el mismo día, el 4 de julio de 1826, 50 años después de la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. ¿Qué opina usted, mi compadre? Interesante y curioso, justamente el 4 de julio es una festividad nacional, porque sin duda alguna la conmemoración de la independencia de una nación siempre va a descansar en base a la proclamación de sus decretos fundacionales. En el caso nuestro, República Dominicana, nosotros conmemoramos el 27 de febrero por el famoso grito de independencia dado en la Puerta de la Misericordia primero y después en la Puerta del Conde. Pero si fuésemos más estrictos, posiblemente la fecha de nuestra independencia debería ser el momento en que se hizo la proclamación escrita de la separación, que en el caso de Estados Unidos fue 4 de julio cuando hicieron su declaración de independencia.
de forma escrita, no en el campo de batalla. La nuestra sería el 16 de julio, perdón, el 16 de enero. El 16 de enero, que fue cuando se escribió el famoso manifiesto de separación del 16 de enero, que ahí es donde prácticamente inicia el término sat quo de nuestra independencia, es decir, de nuestra proclamación de separación. Hay quien dirá que tal vez sea el 16 de julio, el momento en que se fundó la Sociedad Secreta Trinitaria, porque el documento fundacional de la República Dominicana sería justamente el juramento trinitario. Pero, tomando en consideración la experiencia estadounidense, posiblemente una mejor manera de poder elucubrar el origen de una nación es justamente cuando se proclama su declaración de independencia. Y esto fue lo que ocurrió un 4 de julio, que coincide justamente con la muerte de dos de los grandes promotores de esa declaración de independencia. Y un dato más sobre eso es que la declaración de independencia de Thomas Jefferson, que suscribió Thomas Jefferson, descansaba sobre un documento anterior que era la declaración de Mecklenburg, no muy conocido, que era una declaración de origen presbiteriano, es decir, una declaración firmada por presbíteros de la iglesia presbiteriana, donde desarrollaban el argumento teológico de que todos habíamos sido creados iguales de acuerdo a la voluntad divina, y por lo tanto ese argumento teológico es el que sirve de base para la producción en sede política del documento más importante de los Estados Unidos después de su constitución, que es justamente la Declaración de Independencia. Y eso es lo que se conmemora este 4 de julio. Eso es así. Llévatelo, Juan. La semana pasada nosotros estuvimos mencionando la interesante invitación que se me hizo al segundo Congreso Justicialista, recordando que el primero se conmemoró en el año de 1949, teniendo a figuras del mundo filosófico y del mundo intelectual de la época, y coronado por el famoso discurso La Comunidad Organizada de Juan Domingo Perón. Después de tanto tiempo se ha hecho otro congreso, el segundo Congreso Justicialista, y este congreso también ha englobado una serie de personajes curiosos de la Universidad de la Sorbona, casi la crema innata de la intelectualidad del mundo presente, que obviamente fueron citados para participar de este segundo congreso. Y como en aquel que hubo un profesor dominicano invitado, que fue el profesor Andrés Avelino, también se me dio la oportunidad a mí de ser el único dominicano invitado para participar. Así que vamos a ver un pequeño video tratando justamente sobre ese tema. Miembros del Comité Justicialista, oradores, colegas y público en general del magno evento que nos ha reunido. Es un verdadero honor haber sido convocado a participar como miembro relator y agradezco la confianza de abrirme las puertas para presentar nuestra posición en el marco de la presente coyuntura histórica. Y decimos histórica, puesto que la conmemoración del Congreso Justicialista debe ser colocada en el mismo renglón del primer Congreso Nacional de Filosofía, celebrado por la Universidad de Cuyo en Mendoza para 1949. En aquella ocasión fueron leídas las últimas secciones de aquel ensayo con el cual el general Juan Domingo Perón no solo presentó su ideario político, sino las bases filosóficas de la tercera posición que representaba. Dicho ensayo hoy lo conocemos como la Comunidad Organizada y sería en un evento parecido a este donde vio la luz. Por supuesto que aquel momento fue dignísimo, puesto que Mendoza congregó a las mentes más preclaras del panorama filosófico internacional. Aaron, Cornelio Fabro, Espíritu y Vasconcelos compartieron espacio con Gadamer y Carl Lewis, mientras autores como Blondel, Carvalho, Croce, de la Volpe, Marcel, Julián Marías, Bertrand Russell, Jaspers y Heidegger enviaban sus trabajos para ser leídos ante los espectadores. Más aún, considerando tal plétora de genialidades invitadas, aparece sorprendentemente un compatriota mío, el doctor Andrés Avelino,
figura importante de la filosofía dominicana y con cuyo hijo he tenido el placer de intercambiar impresiones. En esta ocasión, la historia se repite y otro dominicano aparece sentado en vuestras filas, dispuesto a emitir las apreciaciones percibidas tras enterrar mis narices en el pensamiento peronista. Por supuesto, lo haré con todo el respeto que se merece no solo tan preclara figura, sino también la nación argentina, recordando lo indicado por el general Perón cuando inició su discurso. Para el corazón argentino, en nuestra tierra, nadie es extranjero, si viene animado del deseo de sentirse hermano nuestro. Y aquí tenéis a un hermano que os lleva en el corazón, aunque vuestra patria es demasiado enorme para tan pequeña cavidad. El justicialismo es la tercera posición entre capitalismo y socialismo propuesto por Juan Domingo Perón, de ahí que se le llame peronismo. Es la postura media entre ambos extremos y se resume en tres ideas claras. Primero, la construcción de una comunidad organizada depende de la transformación del individuo. Segundo, la transformación del individuo se logra a través de la moral. Y tercero, el trabajo es la virtud más relevante dentro del programa de organización comunitaria. Su línea teológica descansa tanto en el tomismo, la doctrina social de la Iglesia Católica Romana y la teología de Paul Tillich, un teólogo protestante. Afirma una moral absoluta que apela a la dignidad humana, que es el punto de este programa, en base al hecho de ser el hombre un ser trascendente. De ahí que una visión darwiniana que ve al hombre como animal evolucionado no sirve para la transformación cultural. El justicialismo entiende que hay crisis de valores, pero el rescate de esos valores vendrá de la mano de un protagonismo de la moral cristiana y el orden que genera. Un orden que no cae en los extremos y tiene al amor como base de acción. Un amor que necesita la fe para actuar y esa fe descubre en Cristo el cambio de la perfección o el camino hacia esa perfección. O por lo menos esa fue mi reflexión teológica en mi discurso que presenté en esa ocasión, la preocupación teológica como necesidad del justicialismo. Volvemos en breve. República Dominicana versus Haití. ¿Qué diferentes son? Para nadie es un secreto que hay mucha diferencia entre República Dominicana y Haití. A razón de una solicitud de una marcha que solicitaron los haitianos para hacer una marcha en la 27 de febrero de Santo Domingo, de la República Dominicana, quiero hacer este comentario y darle la gracia y aplaudir la actitud del gobierno en manos del Ministerio de Interior y Policía, que le negó el permiso para esta marcha. Para nadie es un secreto, repito, de que los haitianos viven maquinando y ver la forma de cómo hacernos la vida imposible a nosotros los dominicanos. Así que hay mucha diferencia entre nosotros los dominicanos y los haitianos. Todo el mundo lo sabe, no hay ni siquiera que hablar de eso porque se sabe la diferencia que hay en el comportamiento, en los dos países, en el idioma. De manera pues que yo sugiero y le encomino también a las autoridades de Santo Domingo que debemos de ser un poco más de mano dura para nuestros, aunque sean hermanos haitianos, pero sí tenemos que tener una organización en los dos países, ellos allá y nosotros en nuestra República Dominicana. Eso es cuanto, Fausto.
En una emisión anterior estuvimos hablando del fracaso woke en el cine, recordando que el término woke se refiere directamente, de forma despectiva, a este progresismo malsano que intenta valerse de una desnaturalización del concepto de derecho para justamente validar posturas que atentan contra esos mismos derechos. El ejemplo más clave ha sido, por ejemplo, el caso de Disney, quienes se han afiliado a esta postura woke para exaltar la ideología de género, el feminismo más radicalizado y las concepciones más aberrantes tocantes a la sexualidad, incluyendo en ocasiones la justificación de anomias como en este caso podría ser el caso de la pedofilia. Entonces hemos visto este fracaso estrepitosamente afectando a la industria cinematográfica de una de las más grandes compañías de entretenimiento que ha sido Disney. Y el primer caso fue, lo mencionamos en aquella ocasión, el de La Sirenita. El live action de aquella película de la década de los 90 sobre La Sirenita, que costó nada más nada menos que 250 millones o 250 mil millones de dólares. O sea, solo en la producción creo que fueron 250 mil dólares que costó. Y a eso debemos sumarle los 400 millones de los costos de producción. Serían 250 millones, 400 millones de producción que costó en el sentido de hacer la promoción también de la película, y apenas recaudó una cantidad de unos 526 millones 98 mil 328, implicando que generó una ganancia de apenas 126 millones redondeados. Un total fracaso en comparación. De hecho, de esa cantidad recaudada, solo una fracción regresa a Disney, lo que implica que fracasó rotundamente. Tenía la esperanza en el mercado asiático, pero vendió muy poco en el mercado chino. Y el fracaso fue tal que generó el despido de Latondra Newton, que era la jefa de diversidad de Disney. La razón de este fracaso ha sido la inclusión forzosa, la desvirtuación de la historia y la desconfiguración del mito. Es decir, La Sirenita es una película que viene de un mito nórdico, prácticamente donde las figuras centrales generalmente son de piel blanca. Pero en un intento de incluir forzosamente a mujeres de color más oscuro, se insertó una actriz que no correspondía con el paradigma del mito y por lo tanto desconfiguraron el mito y desvirtuaron la historia, porque justamente estaba ambientada en la época en la que los negros habían sido esclavizados, y sin embargo esta figura de piel oscura es tratada como reina en una sociedad europea, cosa que no comulga con la historia, y de ahí la crítica que ha recibido. Un total fracaso estrepitoso de este verano, que luego fue seguido por otra película, Elemental, que se pensaba que iba a ser una película que iba a producir unas buenas ganancias ante el fracaso del anterior. Se gastaron 300 millones, incluyendo los costos de publicidad, y apenas se han recaudado 195 millones 450 mil 547. En el fin de semana de apertura, solo abrió con 29 millones. Eso es otro gran fracaso. ¿Y sabe por qué? Porque entiéndase que las películas hacen el 25% de las ventas totales en el primer fin de semana de su estreno. Y esta, que gastó 300 millones, apenas recaudó 29. 29. Y lamentablemente, de esos 29 que recaudó, la mayoría de los que compraron los tickets para justamente ir a ver la película se han ido quejando, especialmente los padres que fueron al cine, vociferaron sus quejas en Facebook diciendo que Elemental tenía propaganda. De hecho, en Elemental se presenta por primera vez un personaje no binario, cosa que, por cierto, lo han ido denunciando muchas veces. Otro ejemplo de fracaso por parte de la compañía del ratón ha sido justamente la serie Oye Primos. Oye Primos es otro fracaso de Disney, puesto que esta serie está basada en los inmigrantes latinos, y Disney, intentando ser inclusivos, ha caído en el error de perpetrar estereotipos sobre los latinos, generando críticas por parte de los mismos progres, como pasó con La Sirenita, en particular con los que la tildaban de ser una serie, o en este caso la película La Sirenita, de ser gordofóbica, y la serie
de Oye Primos. Es una serie que obviamente también está perpetrando ciertos estereotipos. El último punto también dentro de esta crítica o dentro de esta retahíla de fracasos en el cine woke ha sido la serie de Netflix Cleopatra. Otro escándalo terrible. La serie producida por la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, se pasó por el arco del triunfo la historia y produjo un documental con una Cleopatra negra. Recuérdense que Cleopatra venía de una familia de griegos y por lo tanto la Cleopatra histórica era de tez blanca. Aquí hicieron una Cleopatra negra y ese revisionismo ha generado una demanda por parte del Ministerio de Cultura de Egipto. El gremio de historiadores también se ha unido a esta demanda acusando al documental de falsificar información de la historia egipcia y promover el pensamiento afrocéntrico a costa de borrar la identidad egipcia. Sin duda alguna, este tipo de fracasos demuestran hasta qué punto el cine woke se encuentra en descalabro. Llévatelo, amigo mío. Si queremos hablar de un caso que se dio en San Juan de la Maguana, en nuestro país, donde ya creo que se pasa de los acontecimientos. Un padre de nombre, le dicen el Gringo Arena, le quitó la vida a su hija. Y esas son cosas que están sucediendo, mi hermano Néstor, en esta época y en esta sociedad. Lo que quiero decir es que nosotros, los dominicanos, tenemos que ver cada día más cómo unimos nuestra familia, porque a la sazón yo no creo que ese tema se había dado en la República Dominicana hasta ahora, o tal vez se había dado y yo no tenga conocimiento, pero queremos hacerle un llamado a la sociedad dominicana de que cada día más la familia debe de unirse para que no pasen esta serie de acontecimientos que lo que va es en detrimento de nuestra República Dominicana. Muchas gracias. En 1807 logró la aprobación de la ley del comercio de esclavos en ambas cámaras del Parlamento británico el activista William Wilberforce, logrando sentar el camino para la abolición de la esclavitud. Tras una larga lucha que involucró el trabajo de los creyentes, tanto cuáqueros como metodistas, y al son del famoso himno Amazing Grace, escrito por un antiguo tratante de esclavos y después convertido al cristianismo, el reverendo John Newton, lograron ir erradicando el fantasma de la esclavitud en Occidente. Pero, y todo tiene un pero, hoy en día ese fantasma está volviendo. La trata de personas afecta a todos los países y en 137 estados se ha explotado a víctimas de aproximadamente 127 países. Es un negocio lucrativo en Europa y percibe $3.000 millones al año, por lo menos lo que se ha podido investigar. En Europa, aproximadamente unas 140.000 mujeres están atrapadas por este mal a través de la explotación sexual. Y se dice que una de cada 7 trabajadoras sexuales en Europa son esclavas prostituidas a consecuencia del secuestro y trata de blancas.
Asimismo, 1 de cada 5 de esas víctimas son niños, muchos de ellos procedentes de África y de Gran Mercán, también en el sudoeste asiático, y las mujeres corresponden a los 2/3 de esas víctimas. ¿Y ustedes creen que eso está del otro lado del mundo? Por supuesto que no. En Estados Unidos se abastecen de trata de blancas y de trata de niños que vienen de Europa y sobre todo de Latinoamérica, especialmente de Colombia, teniendo el peor de todos los negocios justamente como escenario, la frontera entre México y Estados Unidos. Es una situación alarmante que ha sido favorecida por magnates, por políticos y por representantes de la industria del entretenimiento. Siga con nosotros para saber más sobre el asunto. El 6 de julio de 1415 fue quemado vivo Jan Hus, un teólogo y filósofo checo que se convirtió en un pre-reformador de la iglesia y en la inspiración del famoso movimiento del husitismo, del husismo, que fue un predecesor clave del protestantismo de Lutero y una figura fundamental en la reforma de Bohemia. Hus es considerado por algunos como uno de los primeros reformadores de la iglesia, junto con John Wycliffe. Sus enseñanzas tuvieron una fuerte influencia, más inmediatamente la aprobación de esa denominación conocida como el bohemismo, la denominación religiosa bohemia de los husitas, y más de un siglo después fue replicada en los trabajos de Martín Lutero, que se reconoció como un husita. Hus fue maestro, fue decano y rector de la Universidad Carolina de Praga entre 1409 y 1410, donde desarrolló parte de sus tesis como crítica al sistema medieval del catolicismo romano, cosa que lo llevó lamentablemente a la hoguera, después de haberse violado sus derechos por parte del irrespeto al salvoconducto que le había emitido el emperador Segismundo de Bohemia. Así que esta efeméride de la semana la hemos dedicado a este personaje que se convierte en un referente de la lucha por la libertad de expresión y al mismo tiempo en una de las figuras claves, ese movimiento que transformó el mundo, como fue la Reforma Protestante. Siga con nosotros. Recientemente estuve el 4 de julio en la sala de los cines deleitándome con la película Sound of Freedom. Una película que ahora mismo está liderando la taquilla en Estados Unidos y ha superado incluso a Indiana Jones, la parte 5. Esta película habla mucho de la lucha contra la pedofilia y el tráfico humano, justamente lo que hemos estado hablando, la trata de blancas, desarrollada la lucha a través de organizaciones privadas. La película retrata la historia de Timothy Ballard, que fue un ex agente de la CIA que fundó una ONG llamada OUR, que procura el rescate de los niños víctimas de tráfico humano. La película fue protagonizada por Jim Caviezel, que fue el que hizo el papel de Jesús en la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y fue producida por el actor mexicano Eduardo Verástegui. La producción fue independiente. Esto es interesante y quiero conectarlo con lo que hemos estado hablando de las películas fracaso de Disney. Ustedes vieron que estuvimos hablando de cómo La Sirenita, Elemental, la serie Oye Primos, fueron películas o fueron series que fueron producidas con millonadas. Estamos hablando de millones de dólares para producir, 400,000 millones de dólares para producirla, incluyendo los gastos de producción, los gastos de promoción. Pero esta película recaudó de forma independiente a través del crowdfunding una cantidad de 14,5 millones. Con esos 14,5 millones produjeron la película. ¿Sabe cuánto ha recaudado?
27,3 millones. Un éxito rotundo y total, la película Sound of Freedom. Comparémosla con lo que hemos mencionado, el caso de Elemental, que está todavía en los cines, que se gastó 300 millones y apenas recuperado 195. Esta superó en cantidad 27,3 millones y se gastó menos de la cantidad que tuvo que utilizarse para la película Elemental. Fue lanzada por Ángel Studios, se estrenó el 4 de julio justamente en 2.600 salas de cine, y eso que a pesar de que la película la han intentado boicotear, imagínense el éxito que ha logrado. No la han querido presentar en todas las salas de cine y la pregunta es ¿por qué? Y justamente por el tema que la película trata. Porque sin duda alguna esa película hace una denuncia formal del tráfico humano. Y debo decirles algo, la película fue finalizada en el 2018. Es una película que antes de pandemia ya estaba lista, pero se había tratado con el estudio 20th Century Fox para publicarla, y sin embargo Disney compró el estudio y archivó la película. La archivó con el fin de que no pudiese ser presentada. La película pudo ser presentada por un estudio independiente que es Ángel Studios, el mismo que tiró la serie de Chosen, y inmediatamente han venido los medios de comunicación y la prensa escrita a tildar la película de paranoica. No la quieren presentar en todas las salas y ha generado cierto recelo, incluso el de tildarla como una película que falsea la información. Por supuesto, debo decir que no es la única vez que se han producido películas donde se denuncia este problema. Un ejemplo fue la película, y vamos a ver la imagen, de Human Trafficking del 2005, protagonizada por Donald Sutherland y por esa rubia que ve ahí, que es Mira Sorvino, una ganadora del Oscar, por cierto, que de hecho ella también actúa en la película de Sound of Freedom. Y esa mujer es activista contra el tráfico humano, habiendo sido ella misma víctima de violación en un momento dado. De hecho, en nuestro canal nosotros vamos a tener a Ada Vanessa Martínez, y tengo ahí la promoción, que es actriz y directora junto a su esposo de la organización Child Liberation Foundation, quienes fueron productores ejecutivos de la película. De hecho, ahí está la imagen. La fecha en la que vamos a tener a esta señora es el martes próximo a las 8 de la noche, hora Nueva York, en nuestra plataforma de El Teólogo Responde en YouTube. Abordaremos todo lo referente no solo a la película, sino este mal que debemos denunciar llamado tráfico humano, y obviamente, ¿quién mejor que ella para hablarnos de este mal que atenta contra la dignidad humana? Y aquí, en el programa Entre lo Uno y lo Otro, atacaremos siempre esa terrible anomia y alzaremos nuestra voz contra el mal del tráfico humano, un mal que atenta contra la dignidad del hombre. En una próxima emisión, si Dios lo permite, trataremos de ver cómo el tráfico humano es una realidad terrible, incluso en nuestro país de la República Dominicana. No sé qué usted quiere opinar bueno, sobre el particular. Compadre Néstor, he oído comentarios específicamente sí de esa película, y los comentarios han sido de que estaban tratando incluso de sacarla de los cines, pero yo creo que es más porque está denunciando una pura verdad que viene pasando desde hace muchos años en el mundo. La trata de blancos y la trata de seres humanos. Eso es un mal que hay que denunciarlo, y esta película vino en un tiempo requerido y bueno para que la humanidad trate de cambiar. Esas son prácticamente películas de denuncia que lo vemos muy bien. Así mismo es. Así que ya lo saben, vean la película Sound of Freedom. Es importante que la puedan apoyar en los cines y que puedan compartir el enlace, porque sin duda alguna es una película que concientiza y que hace que nosotros tengamos una mejor apreciación de un fenómeno como ese. Llévatelo, Juan.
Mi compadre Néstor, hemos llegado al final de nuestro programa entre lo uno y lo otro, pero no obstante, quiero decirle que estoy muy contento hoy. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Ajá. Tengo 2 nietos que cumplen años hoy. Wow. Uno se llama Yadiel, cumple 1 añito hoy, precisamente se lo están celebrando. Y otro se llama Davián, que vive en Boston, tiene 8 años de edad. Así que felicidades para mis nietos y les deseo mucho amor, muchas felicidades y que lo cumplan feliz. Entonces, compadre Néstor, hemos llegado al final. Para nosotros fue un verdadero placer estar en este 4º episodio de Entre lo Uno y lo Otro. Prometemos seguir presentando contenido de calidad para provecho de todos ustedes y sobre todo de Juan, que siempre está aprendiendo cada cosa nueva que nosotros traemos en este programa. Así que fue un honor y un placer y hasta la próxima semana. Muchas gracias.